Amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria les bendiga. En estos momentos vamos a ofrecerle unas melodías cristianas a nombre de la Iglesia Betania de Bayané, esperando que sea de vuestro agrado. Y me acompaña en la guitarra mi nieta, la hermana Neishma Hernández, y mi hijo Chiqui en el gongó. Amén.
Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Estamos aquí para traer el mensaje de la palabra del Señor. Quiero abrir las Sagradas Escrituras, que tenga un ejemplo de la Biblia en su casa o donde esté mirándonos. Ábralo con nosotros en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice allí el verso 29 del capítulo 24 de la siguiente manera. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Es una palabra profunda, una palabra un tanto difícil, porque cae dentro del marco de la escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia los acontecimientos futuros, todo lo que tiene que ver con el mundo de ultratumba, más allá del conocimiento humano. Todo eso es escatológico. Y aquí tenemos un versículo que, si bien es cierto que su contexto hermenéutico tiene que ver con la segunda venida literal de Cristo a la tierra, lo cual de entrada yo tengo que admitir que nada tiene que ver con nosotros y con la venida de Cristo que la iglesia está esperando, porque la iglesia está esperando a Cristo que venga del cielo pero se quede en el aire, no pone los pies en la tierra. Entonces se cumple la escritura de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivamos seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y el verso 18 dice que estaremos con Él por toda la eternidad, y que nos consolemos con esas palabras, porque estaremos con el Señor, estaremos seguros. Este versículo, todos los versículos que hemos leído obviamente tienen que ver con la segunda venida de Cristo literal, cuando Él venga a establecer su reino milenial aquí sobre la faz de la tierra, que es una cosa distinta. Obviamente el tema es profundo, la escritura también es profunda, la hermenéutica es exigente, y por consiguiente no tenemos el tiempo ahora para entrar a un análisis exhaustivo de esa escritura dentro del contexto que tiene en ese pasaje bíblico para hablar de la segunda venida de Cristo literal a la tierra. Pero yo encuentro ahí unas cosas que me llaman la atención y que deseo compartir en este momento, en el breve tiempo, brevísimo tiempo que tengo para compartir con ustedes. Una es que, si bien es cierto que este pasaje bíblico debería estar más al tanto de él el pueblo de Israel que nosotros, que la iglesia, porque el Señor siempre avisa sus cosas a su pueblo. Israel es su pueblo, no cabe duda de eso. Nosotros tenemos que entender que hay un contexto ahí que nos corresponde a nosotros atender y entender. Porque estos versículos se desprenden del capítulo 24 de San Mateo, donde obviamente ese capítulo entero registra el sermón profético que pronunció nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra.
donde habla de los acontecimientos futuros, del fin del siglo, porque esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos, y ese es el contexto. Pero yo quiero comenzar por decir que cuando el Señor habla estas palabras del capítulo entero, del capítulo 24, sermón profético, está hablándole a la iglesia. Si bien es cierto que hay partes de ello que le corresponden al pueblo de Israel, como ya dije, pero nos corresponde a nosotros, la iglesia, estar atentos a ese pasaje de la Escritura y a ese sermón, esa enseñanza de Jesucristo. Porque le está hablando a los apóstoles. Lo primero que habla es Jesucristo, que ya de Jesucristo para acá es el cristianismo. Le está hablando entonces a ese pueblo que ahora él comienza a levantar, que es la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él viene a edificar la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No somos el pueblo de Israel, somos la iglesia de Jesucristo recogida de entre todos los gentiles que hemos creído en Jesucristo. Obviamente incluye algunos judíos que puedan haber creído en Cristo, también estarían incluidos ahí, dentro de lo que llamaríamos el cristianismo. Los que han creído en Cristo, lo han aceptado y viven para Él, lo están esperando en sus promesas. Pero el Señor está hablando dentro del contexto de Él para acá, donde está comenzando la iglesia. Le está hablando a los apóstoles, que son las primeras columnas de la iglesia, los que junto con Él fundan la iglesia. Y ese pasaje bíblico está dirigido obviamente a los discípulos, a los apóstoles y a la iglesia. De hecho, está contestándole una pregunta a los apóstoles, que ahí es donde me intriga mucho a mí, porque los apóstoles están enseñándole los edificios del templo, las piedras del templo, lo monumental del templo, lo bello del templo. Y el Señor le dice: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que ya está hablando de que el templo es lo de menos. El templo no es tan necesario después de todo. Que todo lo que él va a decir de ahí en adelante, ese mensaje del sermón profético, pues está enmarcado dentro de un contexto donde todo parece indicar que el templo ya no es necesario. De hecho, hoy estamos viviendo un momento donde los templos salen sobrando. Y no solamente salen sobrando los templos, salen sobrando los predicadores de la prosperidad y del dinero. Esos que tienen una fe tremenda para levantar dinero, mucho dinero, ahora están escondidos durante este tiempo de tribulación. Porque estamos pasando por una tribulación. No estamos pasando por la gran tribulación. La gran tribulación es el tiempo del fin escatológico. Pero estamos pasando por una tribulación. El que no llame tribulación a esta pandemia que arropa casi el mundo entero, pues yo no sé en qué mundo vive. Pero el Señor está hablándole un momento de tribulación, donde el templo no es necesario. Ahora mismo nosotros no tenemos templos, porque si es verdad que tenemos templos y grandes por ahí, pero de nada vale en este tiempo. Todo el mundo está en sus casas. O sea que la venida del Señor va a venir un momento en que la iglesia va a tener que probar, más allá de toda duda razonable, que entiende la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el templo. Que no podemos depender del templo, sino de la convicción profunda que tenemos de que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Como dice allí en 1 Corintios, capítulo 3, 16, que nuestro cuerpo es el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. Al Señor no le interesan los templos de madera, ni de concreto, ni de material alguno. A Él le interesa el templo de nuestro cuerpo. Es el templo que Él viene a buscar. Ahí es donde Él mora, donde el Espíritu Santo de Dios mora. Así que nosotros tenemos que entender que lo verdaderamente importante para el Señor son nuestras vidas. Es lo que nosotros hayamos hecho con nuestras vidas. Él le dice: el templo va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Posiblemente no haya templo, y aunque los haya, Él no viene a buscar templo. Viene a buscar pecadores arrepentidos, gente santa, gente que estén viviendo para Él, cuidando de sus vidas en santidad, en la expectativa de que en cualquier momento Él puede venir a levantar su iglesia como
se comprometió a hacerlo. Y dicho sea de paso, ahí dice después de la tribulación de aquellos días, que no está especificando qué días. Si bien es cierto que el contexto luego sigue diciendo que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes y que las tribus de la tierra lamentarán, pues ya obviamente ya eso corresponde al pueblo de Israel, pero ya la iglesia no estará aquí. Pero lo que me intriga es que dice ahí después de la tribulación de aquellos días, una tribulación no definida, pero tribulación al fin. Ya a mí se me ocurre hacer una comparación que no necesariamente estoy diciendo que esto sea así como lo estoy diciendo, pero que me da la oportunidad de yo hacer una analogía, una comparación de que el Señor parece ser un especialista en hacer cosas grandes después de las tribulaciones. Fíjense que cuando Él fue a sacar el pueblo de Israel de Egipto, Él envió 10 plagas, pero la última plaga fue la plaga más importante en el sentido de que mandó mortandad a todos los primogénitos de todas las casas, incluyendo la del imperio egipcio, la del emperador de Egipto, incluyendo las bestias, de tal manera que el pueblo estaba entretenido o velando a sus muertos o enterrando a sus muertos, y mientras esa tribulación estaba pasando en todo Egipto, el Señor se la ingenió para sacar al pueblo de Israel y libertarlo de la esclavitud de 430 años en Egipto. Esas son las especialidades del Señor. El pueblo de Israel se le dijo que tenía que estar preparados y tenía que hacer unas cosas, como se nos dice a nosotros, que tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora cuando vendrá el Señor a buscarnos. Pero bien puede ser detrás de una tribulación. Nosotros ahora mismo estamos pasando por una tribulación difícil, que como dije hay que llamarle tribulación porque es una pandemia prácticamente que arropa el mundo. Están aconteciendo cosas que nos dicen a nosotros que Cristo viene pronto, esa es la verdad. Y Él dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, falsos cristos, nación contra nación, reino contra reino. Eso lo estamos viviendo ahora. Ahora mismo Estados Unidos, Rusia, China, tienen prácticamente una guerra, podríamos decir, científica, electrónica. ¿Quién sabe de qué otra naturaleza? No hay tiempo para entrar en eso ahora. Pero están peleándose el mundo. El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. La hegemonía del mandato de la autoridad, del gobierno universal, está en juego en esta hora. Estamos viviendo un tiempo nunca visto antes. Entre pestes, el Señor dijo que habría pestes. Y esto es una pestilencia, esto del virus, coronavirus, COVID-19, que ha arropado al mundo. Nadie puede negar esa verdad. Nadie puede negar la guerra que hay entre Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Y fíjense cómo están peleándose, inclusive yo diría que aprovechando este virus, o el virus aprovechando, o ellos aprovechando el virus, pero están detrás del oro de España, que tiene mucho oro, del oro del Vaticano, Italia, que tiene mucho oro, la riqueza de los Estados Unidos y de otras naciones. Esto está revuelto, hermanos y amigos. Hay una revolución grande. Yo lamento que no tengo tiempo ahora para entrar en detalles, en lujo de detalles. Pero quiero dejar la idea en la mente y sobre todo infundir algo de temor de Dios, no de miedo, pero temor de Dios, en el sentido, temor reverente de Dios, para que nos preparemos porque Cristo está a la puerta. El Señor viene pronto y viene a buscar un pueblo redimido por su sangre. Los redimidos por su sangre son aquellos que a tiempo, durante su vida terrenal, usaron la cabeza. Yo no quiero perderme, yo no quiero ir para el infierno. Y si la única salida que hay es Jesucristo
y es el que me presenta como la puerta estrecha, como el camino, la verdad, la vida, lo voy a aceptar, me voy a asegurar. Porque allí en la epístola del apóstol Juan 2:1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues Él es nuestro abogado. Hay que tener abogado para cuando nos toque presentarnos allí delante del Señor. Cuando tengamos nosotros que rendir cuentas finales, porque la Biblia dice que todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. 2 Corintios 5:10. Qué importante es que estemos preparados. Entonces hoy, en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación, donde ahora no, el templo no cuenta para nada, la gente no está yendo a los templos no se están utilizando, salieron sobrando. Y muchos predicadores no aparecen ahora, de aquellos que hablan de templos grandes y de edificios, porque habláis de los edificios del templo. Los discípulos querían mostrarle al Señor no solo el templo, sino los edificios del templo. Porque ha habido gente que han hecho como el rico insensato, que no tenía tanto dinero que no encontraba qué hacer con él, y mandó a romper los viejos para hacer los nuevos. Como ha hecho mucha gente que con 100 miembros quieren hacer templos para 2,000 personas. Y edificios de academia y cuanta cosa. Hay muchos edificios, muchas propiedades, como si Cristo viniera a buscar edificios o propiedades o casas grandes o lujo. Otros haciéndose de títulos, y ahora todo el mundo quiere que le pongan un título frente al nombre o después del nombre. Porque nadie puede ser humilde, un humilde cristiano, un humilde siervo de Dios. En eso estamos viviendo. Y si leemos el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, el sermón profético, nosotros vamos a enmarcar todo eso, lo vamos a cuadrar ahí, todo está ahí. Todo está ahí. Este tiempo que estamos viviendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la venida, la señal de la venida del Hijo del Hombre, con gran poder y gloria. Como dije, este versículo en realidad y esta tribulación de la cual estamos hablando aquí y que corresponde al versículo que leímos, no es la gran tribulación. O sea, no estamos hablando de que es la gran tribulación o que esta es la gran tribulación o que nosotros estamos pasando por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no está esperando al anticristo. La iglesia no está esperando la gran tribulación. La iglesia está esperanzada. La esperanza bienaventurada de la iglesia es que Cristo viene antes de eso, a levantar su iglesia. Una venida hasta el aire, y la iglesia sube a encontrarse con Él. De ahí en adelante entonces empiezan las bodas del Cordero, que duran 7 años, donde estaremos de fiesta con el Señor. Y luego vendremos con Él, lo acompañaremos, porque el verso 18 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice que estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor es que para donde Él vaya nosotros iremos con Él. Pero fíjense, hermanos, que hay como un paralelismo, una analogía entre todas estas cosas que me ponen a mí a pensar que si nosotros viéramos esto como una tribulación, que de hecho lo es, no tendríamos excusa si el Señor apareciera para decirle que nosotros no sabíamos. Pero después de esta tribulación, bien puede venir el Señor. Yo no estoy diciendo que va a venir, porque todos los que han puesto fecha y día para la venida de Cristo, todos han muerto desafortunadamente desprestigiados, porque ninguno la pegó. Y yo no pienso, ni quiero tampoco, ni pretendo ser igual que ellos, ni uno de ellos, ni el que la tenga tampoco. Pero si nosotros, esta pandemia grande, lo que está pasando en el mundo, cómo se está globalizando todo, cómo está preparando el ambiente para que reine una sola persona en el mundo entero, que será el anticristo, no nos debe coger a nosotros inadvertidos ni desapercibidos, sino que debemos ver que Cristo está a la puerta, que la venida del Señor está a la puerta y que puede venir en cualquier momento. Y ahora que nosotros estamos prácticamente en los hogares,
no en los templos. Nos damos cuenta que tampoco es necesario el templo para todos los efectos cuando venga Cristo. Él viene a buscar una iglesia que aunque no tenga templo, le esté sirviendo. Mantenga sus convicciones, mantenga su esperanza, mantenga su fe. Bienaventurado el siervo que cuando Él viniere lo encuentre haciendo así, perseverando, creyendo a sus promesas, preparando su vida, esperando la venida del Señor, viviendo en santidad, para encontrarse con el Cristo de la gloria. Así es que no tenemos tiempo para más, pero dejamos sobre el tapete el hecho de que cuando Jesucristo habló estas palabras, se le habló a los apóstoles y Él fueron los fundadores de la iglesia. Empezaba la iglesia, le está hablando todo este pasaje bíblico. Está dirigido a los apóstoles y a la iglesia. Y todo lo que aparece ahí se está cumpliendo al pie de la letra. Las profecías están cumpliéndose todas al pie de la letra. Y cuando todo esto se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre a esta tierra. Pero antes de eso, la iglesia se va con Cristo a celebrar las bodas del Cordero por 7 años. Y luego vendremos en la segunda venida literal de Él, donde el sol no dará su resplandor, ni la luna, y las estrellas caerán del cielo. Dice ahí que yo podría también interpretar que ahora mismo nosotros no vemos ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Estamos encuevados en los hogares. Y si fuéramos a darle, lo que pasa es que la hermenéutica bíblica no me permite a mí darle esa interpretación, pero puedo dejar esa orejita por ahí en el aire, para que ustedes se den cuenta que ahora mismo no estamos viendo el sol, ni la luna, ni las estrellas. Estamos encerrados en los hogares, no tenemos templo, lo único que tenemos es a Cristo. Y aquel que no tiene a Cristo, oiga, aproveche mensajes como este, no para infundir miedo, sino precaución. Prepárese, acepte a Cristo, comience a servirle al Señor aunque no haya templo en su vida, en lo más profundo de su ser. Haga un pacto con el Señor y acéptelo como su Salvador personal, porque usted se enfrentará algún día a Él, a rendir cuenta de lo que hizo con ese libre albedrío que le dio, con esa inteligencia, con esa sabiduría, con esos conocimientos, con esas profecías que dejó, con esas precauciones que dejó, que tenemos que nosotros anticiparlas y verlas con tiempo. Hemos sido anunciados. El profeta Isaías decía en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es que no hay mucha gente, porque todo el mundo quiere vivir en hedonismo, en placer para la carne, buscando lo material y no lo espiritual. Y aquí lo importante es nuestra vida, nuestra alma, nuestra salvación, nuestra relación con Dios. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿A dónde vamos a parar después de esta vida, después de la muerte física? Hay una vida más allá, una vida eterna, que resucitarán buenos y malos, como dice San Juan en el capítulo 5, versos 28 y 29, que los muertos resucitarán buenos y malos. ¿Y dónde vas a pasar la eternidad? Dios te bendiga. Arregla tu vida con Dios. Acepta a Cristo. Ábrele tu corazón. Y ahora mismo dile, Señor, yo quiero que tú entres a mi vida. Necesito ser salvo. Necesito perdón de mis pecados, que son muchos. Me arrepiento de todo lo que he hecho, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme digno de tu perdón y del regalo de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que lo hayas hecho. Dios te guarde. Amén.